A la entrevista que estábamos realizando con el diputado Avelino Zurro, tal como lo habíamos anunciado desde la semana anterior, para que tenía un mensaje antes de volver a la entrevista, quería leerlo textual. Nos preguntan, y esta es una pregunta para mí, no para el diputado, dice: ¿lo del diputado Avelino Zurro es un reportaje o un espacio cedido? Porque parece propaganda. No, es un reportaje, y es más, te invito a que hagas las preguntas que quieras, porque esa es la intención de que los representantes políticos que quieren y tienen ganas de tomar contacto con la gente, vengan a la radio, como lo hemos hecho en miles de oportunidades, con todos los referentes políticos de todas las líneas, siempre y cuando tengan la disponibilidad de acercarse y someterse a las entrevistas de la gente, que de hecho esa parte es la que se viene ahora, y vamos a responder con Avelino Zurro a lo que son las preguntas de la comunidad. Insisto, los títulos que quieran poner ya es una cuestión de cada uno. Nosotros trabajamos de esta manera como hace 15 años más o menos, y lo vamos a seguir haciendo, a favor y en contra de quien tenga ganas de opinar. Volvemos a la entrevista con el diputado Avelino Zurro, y ahora vamos a trasladar algunas consultas que están llegando a través de las diferentes vías de contacto. Dice: por favor, pregúntenle a Avelino qué está haciendo con el tema del frigorífico. No tenés idea de lo pesadito que está hoy el ambiente en el barrio. Y eso, por decirlo suavemente, bueno, lo dice Nancy, un ícono del reclamo por el tema del frigorífico. Ahora vamos a lo del frigorífico, pero te agrego un comentario. Es bastante peligroso que un vecino se alarme frente a una opinión, más allá de cualquier dirigente político, ¿no? Porque, y sobre todo atacando a quien hace la entrevista en este caso, porque además arrancamos la nota diciendo que hacía 6 meses que no estaba acá. Digo, y todos tenemos claro que Radio Mágica y que la mayoría, digo, todos los medios de Pehuajó, yo no estoy en condiciones de decir que ningún medio de Pehuajó pulsa a favor de el equipo que lidera Pablo Zurro. Entonces me parece peligroso que un vecino, sea quien sea, no me interesa saber quién es, frente a una entrevista, porque así lo es y así lo pactamos siempre y jamás pongo restricciones. Lo único que a veces digo es que por una cuestión de tiempo preguntes todo lo que tengas que preguntar, y lo digo al aire, Andrea, porque digo, como a veces uno tiene que valer críticas, también tiene que valer las maneras de realizar las entrevistas, y siempre pautamos que se puede preguntar de todo. Jamás en 6 años y medio que me llevan haciendo una entrevista dije no me pregunten de esto, y vos lo has hecho de esa manera, de hecho muchas veces preguntando más de lo que uno menos tiene ganas de hablar, pero bueno, me parece por lo menos un dato llamativo que esto esté ocurriendo. No es bueno para ninguna comunidad. Vamos al tema de la pregunta. Si me permitís una cosa más al final, porque también es importante tenerlo en cuenta. A veces no tiene que ver solamente con una cuestión de partidismo político, sino también tiene que ver con una cuestión de que históricamente y muchos colegas se han encargado de que las cosas sean de esta manera. La gente a veces interpreta que la nota con el político significa el apoyo al político, porque así se ha hecho en otros medios y no es este el caso. Absolutamente, así que bueno, lo aclaro de mi lado como entrevistado, y voy a responder la pregunta del frigorífico de Nancy puntualmente, con quienes muchas veces hemos discutido este tema y con quienes muchas veces hemos conversado este tema. En la última etapa me parece de una manera absolutamente constructiva. Nancy es alguien que respeto muchísimo y sobre todo porque ella, sin ningún tipo de interés, solamente el bienestar de su barrio, defiende una causa absolutamente justa. Entonces el tema es muy complejo. Yo incluso me parece que es el medio donde lo hemos charlado siempre y donde más lo hemos profundizado. El frigorífico tiene un propietario que ha llevado adelante todas las decisiones en contra de la ciudad de Pehuajó y de lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de Pehuajó y demás, con el solo único, que no es menor, pero único argumento de la cantidad de empleados. Y que cuando las medidas se llevan adelante se pone el escudo de la cantidad de empleados, y que cuando se quiere llevar a una acción se pone como escudo de la cantidad de empleados. Y esa es una acción que nosotros respetamos. Digo, es un tema que nos preocupa, la cantidad de empleados, y por eso hemos llevado adelante cada uno de los pasos que hemos ido dando.
Digo, muchas veces silenciosos, porque son trámites que tienen su demora, pero que yo no me puedo olvidar porque nadie me lo contó, porque lo viví en carne propia, digo, y porque nadie me tuvo que llamar y decir me está pasando esto, sino que lo fui a ver, que esto parte de las 2 muertes de los empleados que tuvo el frigorífico hace ya unos años, y a partir de ahí la intervención del organismo de control, que es el OPDS, y que el OPDS, que en ese momento era de la gestión anterior, su director, sacó una resolución de que el frigorífico debía relocalizarse si no me equivoco, 1 de agosto del año 2015. O sea, y esto es muy importante para que lo sepan cada uno de los empleados del frigorífico. Los propietarios del frigorífico saben que hoy, ayer, antes de ayer y mañana están en una situación absolutamente irregular. No lo saben desde hace una semana, no lo saben desde hace 15 días. Lo saben desde el día que lamentablemente 2 empleados cayeron a esa pileta que en realidad cayeron 4 personas, los 2 primeros murieron y los otros 2 no. Entonces lo sabe desde ese día. Eso para poner la discusión en serio. Digo, y cuando se dice no, los empleados, digo, bueno, los propietarios saben y están obteniendo rentabilidad, digo, y hacen su negocio con un establecimiento que desde hace 3 años saben que lo tienen que relocalizar. En segundo lugar, nosotros no le hemos dado la habilitación comercial al frigorífico, no la tiene. Hoy el frigorífico de Pehuajó no está habilitado comercialmente por la Municipalidad de Pehuajó. Esto para tranquilidad de todos los vecinos, porque algunos actores que tienen que ver con el frigorífico en algún momento se dedicaron a instalar de que la municipalidad le había otorgado la habilitación. La municipalidad no le va a otorgar la habilitación y no se la otorgó nunca. Y en tercer lugar, decir que hoy es la provincia de Buenos Aires quien tiene también la facultad de decidir sobre el futuro del frigorífico, y que nosotros, y de hecho yo creo que la primera vez que respondí respecto a ese tema fue en este mismo estudio, yendo a colación, ¿no?, de la pregunta del cuestionamiento del oyente, Andrea, nos hemos puesto absoluto a disposición con todas las herramientas que te imagines, con todos los métodos de trabajo. Hemos hablado con los actores que los propietarios del frigorífico han designado para que conversemos, digo, porque toda la vida se pensó en frigorífico sí o frigorífico no. Y nadie se le había ocurrido en pensar, bueno, frigorífico sí, pero vecinos también, que es la solución a la que nosotros inicialmente queremos llegar. En el medio, digo, el propietario del frigorífico dijo que él tenía relación con el sindicato de la carne y que él iba a mandar a prender fuego a la municipalidad. Esto lo digo públicamente porque todos los empleados a los que el propietario del frigorífico sentó ese día, que por supuesto muchos nos conocen y vienen y nos cuentan o nos muestran hasta por ahí el audio del celular que le tomaron al propietario del frigorífico, digo, el propietario del frigorífico dijo que iba a prender fuego, pero no la municipalidad de Surro, la municipalidad de todos los pehuajenses. Entonces digo, hemos caído en una discusión donde las riendas hoy las tienen 2 actores. En primer lugar, los propietarios del frigorífico, y en segundo lugar, la provincia de Buenos Aires a través del OPDS. Yo lo que espero es que el cambio de gestión no impacte negativamente en este tema y que el OPDS ejecute la resolución que el OPDS tuvo el coraje de firmar hace 3 años cuando la firmó, y que no sea solo una medida de emergencia para paliar y poner bálsamo sobre una situación de conflicto grave como fue el fallecimiento de los 2 trabajadores. Me tomé un tiempo, Andrea, para responder porque me parece que es uno de los temas centrales de nuestra comunidad. Yo repito, la municipalidad tiene como idea vecinos sí, frigoríficos sí. Ahora, los caminos se van cerrando cada vez más, digo, porque el paso del tiempo juega en perjuicio de la industria, y lo que tienen que tener absolutamente en claro cada uno de los empleados del frigorífico es que los propietarios saben que hay que relocalizarse desde hace ya varios años. O sea, no va a poder ser un escudo. Yo con los empleados no pude hacer nada, porque ya sabemos cuando los propietarios del frigorífico han tenido que elegir entre los bolsillos de los trabajadores y los bolsillos suyos, qué decisión han tomado. Entonces, nosotros seguimos con los pasos, digo, esperamos los plazos, entendemos que es muy importante como fuente de trabajo para Pehuajó, pero no por eso se puede llevar adelante cualquier acción en contra de todos los pehuajenses.
Hay una consulta que es un poco más general, también más local. Dice: señor Intendente Olivera Fanti, ya no sé a quién dirigirme. Publiqué hace más de un mes que en el barrio Cumba están las bocas de tormenta tapadas desde que hicieron un desastre con las cloacas, que quedó por la mitad. Ahora solo son gotas que llovió. Me gustaría que se den una vuelta por la calle Santa Cruz. Espero que ya alguien venga a destapar eso, porque la lluvia hoy y mañana da el pronóstico y no quiero terminar con el agua dentro de mi casa. Gracias por cumplir con su trabajo, si es que lo hacen como correspondería. ¿No? Bueno, por por supuesto que vale, es súper válido el reclamo, estoy al tanto de la situación. Es una obra que efectivamente está parada, pero la buena noticia es que efectivamente está a punto de comenzar. Tiene que ver con lo que hemos visto los pehuajenses durante estos meses, que fue el freno absoluto de las obras por la falta de financiamiento. Por suerte, y digo, uno dice por suerte, pero hay un gran trabajo detrás, por supuesto, del intendente Pablo Zurro, del secretario de Obras Públicas. Muchas de esas obras por estos días se están reactivando. Digo, hemos visto la puesta en marcha nuevamente de las viviendas, hemos visto que por suerte las puertas del cine de obra del Obrador están nuevamente abiertas, hemos visto la finalización de la Casa del Niño, hemos visto los trabajos de la pileta, y por estos días vamos a ver la reactivación del contratista de esa obra, que siempre sabemos que una obra de cloaca lo sufrimos, y bueno, vos, Andrea, lo sabés porque en ese momento también estabas a cargo del medio, cuando fue el colector oeste, digo, cuando fue el colector norte, siempre un colector causa perjuicio. Está claro que es una de las obras que más perjuicio causa a los vecinos, pero siempre tenemos que tomar que es un perjuicio temporal para una solución final. Digo, cuando nosotros terminemos este colector, que es el colector sur, el 100% de Pehuajó va a tener la posibilidad de conectarse a cloacas con todo ese sector que faltaba. Entonces, tomado el reclamo de las bocas de tormenta, y darle la buena noticia que esa máquina que ve parada ahí en las próximas semanas y por ahí días va a estar funcionando. Bueno, hay una realidad, se está extendiendo muchísimo la ciudad, se está extendiendo mucho la red cloacal, pero no funciona la planta de tratamiento. Dos cosas respecto a la planta de tratamiento. En primer lugar, sacar hay digo como un comentario permanente dando vueltas en que la planta de tratamiento nos quedó chica. Digo, la planta de tratamiento de Pehuajó está diseñada y planificada para 60.000 habitantes, o sea, el doble de los que hoy tenemos. Ahora, eso sí funciona correctamente, claro. Que acá voy a tu pregunta. Y acá, lo mismo que conversamos con el tema ABSA. Nosotros depositamos expectativa de verdad y demás en lo que tiene que ver con el control del servicio de agua potable y cloacas. Y acá es ABSA el responsable. El municipio ha hecho una inversión gigante en dotar de la infraestructura necesaria. Bueno, necesitamos que la empresa encargada de prestar el servicio lleve adelante el servicio de manera correcta, porque si no, las soluciones son parciales, porque digo, tapamos un gran agujero, digo, y es un gran avance la obra de cloaca. Basta hablar con los vecinos que han tenido posibilidad de conectar sus cloacas atrás de Perón, digo, y todos los que tuvieron pozo ciego y tener que llamar al camión atmosférico una vez por mes, con suerte, digo, cuando no es cada 15 días, y el gasto que genera y demás, y hoy tienen sus cloacas. Ahora digo, eso no puede llevar a que funcione mal el sistema. Entonces, Andrea, es absolutamente real que ABSA tiene que hacer más óptimo la prestación del servicio de cloacas, pero sí que a cada vecino le quede claro que cuando nosotros construimos cloaca, sabemos que esa planta está planificada para un 2 Pehuajó, no para un Pehuajó. Funciona parcialmente, así que con lo cual, funcionando parcialmente no significa que le preste servicio a 2 Pehuajó, a veces no le presta uno solo. Claro. Entonces, es unas riendas que tiene que tomar ABSA, y es un reclamo permanente que tenemos sobre la empresa para que preste correctamente el servicio de la planta de tratamiento. Lleva años sin funcionar, eso también. Sí, a veces funcionando mejor, a veces con algunas deficiencias de las bombas. Digo, no es que lleva 8 años sin funcionar. Ha tenido etapas de funcionamiento correcto y ha tenido etapas de funcionamiento deficiente. Bueno, dice, ¿dónde estuvo el diputado Zurro durante 12 años que no se dio cuenta de todo lo que hoy reclama? Yo hace 6 años que soy... El 10 de mayo... el 7 de mayo del año 2010 me tocó asumir como secretario de gobierno. El 4 de diciembre del año 2015 me tocó asumir como legislador, y siempre siendo parte del equipo que lidera el intendente Pablo Zurro.
cada cosa que yo hoy reclamo he sido absolutamente coherente con las palabras que vengo diciendo. Digo, lo del agua, que es un tema que charlamos, siempre lo reclamé. Lo del frigorífico es un tema que yo mismo me encargué de instalar en la discusión. Y repito, nadie me contó el día del accidente porque estuve en el lugar. Lo de las cloacas no es la primera vez que lo charlamos. Yo soy absolutamente responsable con que tenemos nuevas autoridades a nivel nacional y provincial, pero eso no me lleva a ocupar el rol que tengo que ocupar de manera responsable y respetando el voto popular. Ahora, cuando quien conduce el gobierno nacional, que es Macri, o cuando quien conduce la provincia de Buenos Aires, que es María Eugenia Vidal, cometen los errores que están cometiendo, yo por supuesto que soy el primero que los voy a marcar, defendiendo los intereses que yo entiendo que tengo que defender. Lo de los sectores mayoritarios, lo de los trabajadores, lo de los vecinos de Pehuajó, lo de los estudiantes, lo de los vecinos de la cuarta sesión electoral. No me voy a correr de ese camino. Entonces, cuando yo instalo el tema subsidio a las tarifas, lo instalo de absolutamente, digo, con una coherencia absoluta, digo, porque además cuando uno corrige o trata de corregir las políticas públicas, también tiene que decir de dónde salen los recursos, porque si no es hablar por hablar, digo, y nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad. Entonces yo digo, bueno, lo de las tarifas fue un error porque fue una decisión de políticas públicas donde se eligió transferir recursos a un sector en vez de a otro. ¿Por qué? Porque mientras el presidente Macri y la gobernadora Vidal decidieron sacarle los subsidios al gas y a la luz, en el mismo sentido decidieron transferirle las retenciones a la minería, las retenciones a los sectores agroexportadores concentrados, subir el mobiliario urbano. Digo, la plata de algún lado sale. Bueno, yo estoy indicando de dónde sale y para mí hacia dónde tendría que ir, pero yo no he variado la energía de mis reclamos respecto a la provincia de Buenos Aires o al gobierno nacional. Todo lo contrario, cada paso que tenga que dar en favor de los pehuajenses lo voy a dar. Nos preguntan también si tienen pensado hacer algo con el tema boliches y salones mal habilitados, porque los ruidos molestos, el alcohol, etcétera, lo dice Alejandro. Sí, hay ya hace 2 años y medio un nuevo esquema que tiene que ver con las habilitaciones. Yo creo que Alejandro se refiere más que a los boliches, a los eventos que por los últimos años han surgido, los eventos particulares, y es una discusión incluso que en su momento conversamos, siempre cuando yo utilizo la palabra discusión, que me van a escuchar utilizarla mucho, la utilizo de manera propositiva, ¿no? Discusión en términos de construcción, hasta con los dueños de los boliches y de los bares. Nosotros necesitamos un Pehuajó absolutamente ordenado, digo, sin noche no, las prohibiciones no le sirven a nadie. Ahora, hoy para llevar adelante un evento, que a veces los jóvenes reniegan o los organizadores de eventos reniegan, tenés que presentar muchísimos más requisitos que lo que se presentaban hace años. Si vos no lo haces en un salón que esté habilitado con el antisiniestral, no se puede hacer. Si no pagás el canon correspondiente al REBA, no se puede hacer. Si no pagás la tasa correspondiente a la habilitación de espectáculos públicos, no se puede hacer. Entonces digo, eso ha permitido ordenar mucho la noche pehuajense. Por supuesto que si el vecino tiene un reclamo puntual de un caso, de un salón, de una previa, digo que por ahí son la mayoría de los casos, tiene que tratar de trasladarlo a la MUNI porque intervenimos inmediatamente. Bueno, de hecho, uno de los reclamos se hizo a través del bloque de concejales del Frente Renovador por uno de los últimos boliches que fue habilitado y que con los espectáculos en vivo que se brindan generan inconvenientes a todos los vecinos de la zona más céntrica. Digo, están rodeados de lugares donde se hacen espectáculos en vivo y la inauguración de este último local fue un poco también el puntapié para volver a un reclamo que lleva años. Sí, pero cumple con todos los requisitos, o sea... Lo mismo que se le exige a cada uno de los bares y boliches de Pehuajó se le exigió al nuevo, imagino que el vecino o que los concejales se refieren a UI, al bar nuevo, cumple absolutamente con todos los requisitos que tiene que cumplir. Nosotros no dejamos con cada uno de los estudios que hay que llevar adelante, no dejamos abrir, y eso muchas veces también nos trae la bronca de los propietarios de los bares, pero en eso somos absolutamente estrictos porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es el lugar a donde van los menores de nuestra ciudad, y no tan menores, digo, yo también he ido, exacto, y acá la entrevistadora también me dice que ha ido, y ya si estamos en el plano menor está bien, tenemos 32 y alguno más, pero no, lo tomamos con absoluta responsabilidad, por más que entendemos que hay vecinos que hacen reclamo y que los escuchamos y si hay que tomar alguna medida se toma. Bueno, una consulta dice, soy una persona con discapacidad, cobraba una pensión y me la sacaron porque tengo auto. Pregunta si eso está bien.
En realidad hay que ver el caso. En primer lugar le digo que se dirija a Desarrollo Humano, que hable con Ale o con Alejandro, con Noelia, porque las pensiones se realiza ahí un sistema que es único, donde el sistema surge de toda la información respecto a ingresos, a propiedad y demás, pero un auto por sí solo no debería ser obstáculo para tener una pensión. ¿Por qué le sugiero que vaya? Porque hemos hecho a veces reclamos cuando se retira una pensión por este caso, que por ahí aparece un auto como propiedad de la familia o incluso de la persona que tiene la pensión, y han después venido favorable porque se agrega un informe económico. Claro. Digo, el tener un auto, y esto lo discutimos con respecto a las tarifas, cómo los temas se van uniendo, el tener un auto en sí mismo no significa un requisito de poder adquisitivo o de ingreso económico. Y nosotros lo decíamos en la discusión de tarifas, nadie puede acceder a la tarifa social del gas si tiene un auto mayor que 15 años. Lo que yo pregunto es, ¿qué familia en nuestro pueblo no se pudo comprar un auto en los últimos 10 años? Muchísimas se lo han comprado, digo. Y a veces hoy no la están pasando bien respecto a sus ingresos, o su ingreso no le alcanza, y por ahí no pueden pagar una tarifa de 3.000 o 4.000 pesos de gas. Entonces, bueno, esto es parecido, se le agrega un informe socioeconómico y demás, pero yo lo que le recomiendo es que vaya a la oficina de Desarrollo Humano a hablar con Alejandro o con Noelia o con la chica que maneja las pensiones. Bien, bueno, esto también tiene que ver un poco con el nivel local, pero bueno, hay muchas preguntas. Dice, ¿qué va a pasar con el camino al cementerio a Francisco Madero, que en los días como hoy no hay posibilidades de colocar algún ripio o algo? Por ahí es más... No, es un trabajo, no es muy local, por supuesto que lo tomo, pero en realidad mejorado no, pero sí es un trabajo de caminos rurales que tiene que estar mantenido. Bueno, la semana pasada las máquinas estuvieron en paso, no sé cuándo estarán por Madero, pero tomo el reclamo válido del vecino para transmitírselo al delegado y al encargado de caminos rurales. Bueno, y ahí Alejandro, que se vuelve a comunicar y dice que su reclamo puntual es por el sindicato, donde se hacen bailes en forma permanente, y los domingos, el lunes hasta las 6 de la mañana, dice. Es un tema de muchos años, no asocié el nombre con el conflicto, pero incluso he estado reunido con los vecinos del sindicato. Me voy a hablar con las autoridades del sindicato, pero sí lo que adelanto es que el sindicato está absolutamente habilitado para realizar eventos, por eso los realiza, si no, no los realizaría. Pero voy a hablar con las autoridades o con los organizadores, en realidad, porque muchas veces se le echa la culpa al sindicato, pero el sindicato lo que hace es alquila el salón, debe velar, lógicamente, por el cumplimiento de las normas, pero siempre hay que tratar de hablar con los organizadores. Tomo el reclamo de Alejandro. Dice uno más, el diputado no tiene nada para decir de las viviendas sociales que están paradas y destruyéndose. Di una excelente noticia, hace 6 o 7 minutos las viviendas ya no están paradas, están en marcha, es una obra que se ha reactivado y que la verdad que a nosotros nos llena de orgullo y que nos tiene que llenar de orgullo a los pehuajenses, porque nosotros, no hay duda, digo, y eso hasta los opositores lo reconocen, que se ha hecho un gran trabajo en la política de vivienda. Ahora, estas viviendas tienen un tema muy particular, positivo, ¿no? Que tiene que ver con dos factores. El primero, que se están haciendo en una tierra que se gestionó como una gran política pública en materia de urbanización y que es un ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Ahora que digo, uno tiene la posibilidad de tener contacto con otros actores, cuando uno le cuenta el caso a Pehuajó o cuando vienen y ven eso, todos preguntan cómo se hizo. Entonces, ese es el primer condimento. Y el segundo condimento es porque es un programa de vivienda que se desfinanció del gobierno nacional y que nosotros utilizamos como base para mostrar que el Estado debe tener una continuidad y que estos son convenios firmados y licitaciones que hicimos y que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que nos vengan y nos auditen, se fijen los costos que estamos pagando por las viviendas, los materiales que utilizamos, que las comparen con otras viviendas de la provincia de Buenos Aires y que nosotros las queremos terminar. ¿Por qué? Porque las viviendas no son para Zurro. Digo, las viviendas son para las más de 200 familias que encima les va a tocar una vivienda con otro programa que para nosotros es absolutamente profundo, que es el sorteo que se hace. Digo, que la primera vez cuando había 800 familias en el Salón Blanco y sorteamos solo 50 viviendas, la verdad es que hasta, no digo dudamos, pero nos llamaba la atención, digo, funcionará y para nosotros es la mejor manera. Se pueden cometer errores, por supuesto, por eso después vinieron las desadjudicaciones, claro. Pero para nosotros trabajar las viviendas de esta manera a largo plazo es el único modo que
que hay para trabajar una política pública en materia habitacional. Así que a la vecina que se quede, o vecino, que se quede tranquilo que las viviendas están en marcha, y de hecho hay unas que están certificadas a más del 80%, así que posiblemente sobre fin de año, sobre principio de año, se pueda estar realizando el sorteo para entregar estas viviendas y otras. Por ejemplo, la semana pasada, no la anterior, fuimos a entregar una que no se ven tanto, pero digo, es muy simbólico. Fuimos a entregar una ambulancia chiclana, la que salía del reemplazo de la nueva ambulancia del hospital, una ambulancia totalmente equipada, y después nos fuimos a visitar las viviendas. Tenemos que tomar dimensión lo que significa en un pueblo como Chiclana entregar viviendas sociales. O sea, yo apelo a la memoria de los vecinos para que piensen cuándo, en qué gobierno se entregaron viviendas sociales en un pueblo como Chiclana, que digo, no desmerezco a Chiclana, pero hablo del tamaño de sus habitantes y demás. Así que la política pública de vivienda nosotros la vamos a seguir reforzando porque nos parece una manera súper profunda de cambiarle la vida a la gente, ¿no? Alguien que le toca, basta preguntarle a los que hoy viven en las viviendas y que antes no tenían casa, para resumir lo que significa tener una casa o no tenerla. Dice, bueno, me llegó 2 pagos para el agua, una vence el 9, la otra el 10. ¿Qué debemos hacer? No es el único caso, la semana anterior estuvimos hablando de esto. Vienen doble vencimiento con montos. A eso iba, digo, APSA hoy está teniendo 2 problemas. Todos los problemas. Exacto. Digo, pero respecto a la facturación, 2 problemas. Está teniendo un problema de fechas de vencimiento con los pagos y un problema de montos. Sí. Digo, y que no solo parece tener que ver con el aumento tarifario. Yo lo que le sugiero a la vecina es que vaya a la oficina de APSA. La oficina de información al consumidor, de defensa del consumidor acá en Pehuajó, ¿sigue funcionando? Sigue funcionando, para ese tipo de cuestiones, está a cargo de un abogado, lo pueden ir a ver, pero lo que va a hacer en este caso es hacer de nexo con APSA, que lo hace, no hay ningún problema, pero en primer lugar agotaría yo la vía de APSA. Digo, iría a APSA, cuando agota la vía de APSA va a la oficina de atención al consumidor. Está agotada desde que la puerta está cerrada, pero bueno, sería una opción. Dice, Avelino, pareciera que fueras novato en el tema del frigorífico. Hace 9 años que seguimos escuchando promesas. Si le parece que después de todo lo que charlé y todas las implicancias soy novato, no es ninguna promesa, digo, las riendas de la solución del tema hoy la tiene 3 actores, los propietarios del frigorífico, la Municipalidad de Pehuajó y la Provincia de Buenos Aires. Ya di no voy a repetir la explicación acabada que di del tema del frigorífico. Bueno, me vuelvo a hablar de lo mismo. Buen día. El diputado dice que no le dan habilitación al frigorífico, pero sigue trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Porque no lo entiendo. Bueno, un poco también lo explicabas. Buen día, Andrea. ¿Le podés preguntar a Avelino, según su opinión, cuál es la solución a la problemática del agua y las cloacas? Lo pregunta Jorge Fachal, que también ha luchado muchísimo en esta cuestión. Totalmente, digo, un símbolo de... En primer lugar, yo creo que Pehuajó tiene un problema de origen que hay que solucionarlo con una política a largo plazo, porque uno siempre tiene que tener en su horizonte la situación ideal. Si vos a mí me preguntás, como dirigente político, cuál es la solución absoluta para el problema del agua de Pehuajó, a mí me encantaría que una empresa del Estado, de la Municipalidad de Pehuajó, todos los pehuajenses, o una cooperativa o la misma municipalidad, sea la que preste el servicio de agua potable. Como pasa en muchos municipios que han llevado adelante un programa exitoso. Por ejemplo, Berazategui. Digo, que como estatizamos caminos rurales, que como se está cooperativizado el servicio en cada uno de los pueblos, como está cooperativizado el servicio de energía en nuestra ciudad, el del agua potable, o sea de los pehuajenses, el control está en manos de los pehuajenses. El principal escollo que tenemos a esto, el principal problema es que no tenemos el recurso. Claro. Nosotros dependemos del recurso de otro distrito, lamentablemente. Si el estudio de Monescazón hubiera dado favorable, yo vería un horizonte absolutamente distinto respecto a esto, porque por más dificultoso que sea conseguir la inversión para traer un acueducto de Monescazón a Pehuajó, porque sabemos que es una inversión millonaria, digo, sabiendo que estamos sentados sobre agua potable para todos los pehuajenses para los próximos 100 años, digo, el horizonte es otro. El problema que tenemos, Jorge, y que por ahí invita hasta una conversación en privado para seguir profundizando el tema, es el recurso. Dicho esto, para mostrar cuál es mi interés, digo, y cuál para mí es la solución ideal, que uno siempre cuando está en el Estado tiene que correr al horizonte para tratar de alcanzarlo, y si no lo alcanza uno está muy lejos igual. Yo depositaba muchas expectativas en el acueducto.
por distintas razones. Primero, por lo que significaba la obra en lo técnico. Segundo, porque después apareció lo de la raíz del pino, que ni yo lo podía creer. Digo, han pasado cosas que si uno las cuenta parecen casi de ciencia ficción. O sea, otra cosa que no me contó nadie, la vi yo, que una raíz de un pino se haga del diámetro de un acueducto en el que entra una persona. Digo, y por eso no entraba agua a Pehuajó. Digo, por un detalle que fue cuando se probó la obra, a muchas casas que no les entraba agua, hacía años les entró agua. Entonces yo depositaba y sigo depositando, la esperanza es lo último que se pierde, expectativas respecto al tema. Ahora, el objetivo nuestro es seguir buscando el recurso. Digo, nosotros como Estado vamos a seguir abordando el problema, aun cuando sea una solución que ni siquiera vayamos a ver nosotros como dirigentes a cargo de la Municipalidad de Pehuajó. Digo, Pablo es un intendente que piensa no soluciona los problemas de corto plazo, soluciona los problemas de mediano plazo, y después, cuando pensó en generar 1.500 lotes para Pehuajó, él está absolutamente sabiendo, y lo dice, que eso es la solución a decenas de intendentes que vendrán. Y el tema del agua es el mismo. Digo, Pablo tiene como horizonte trabajar en el tema del recurso, que sabemos que no es una solución inmediata. Si se encontraba agua en Monescazón, y nosotros íbamos a estar hablando de la alegría que nos significa que el estudio haya dado favorable, y vos me ibas a decir, bueno, Belino, ¿y cómo se soluciona el problema del agua? Y yo te iba a decir, bueno, ahora tenemos que conseguir el financiamiento del BID, de la CAF, para hacer el acueducto, pero ya es un paso, pero el paso nosotros lo vamos a seguir dando. Pero sí, la lucha de Jorge y de todos los que han formado parte de la Comisión del Agua, que lleva mucho tiempo y que ellos incluso han sido críticos del estudio de Lina en principio y demás, es absolutamente válida, porque además Jorge no tiene otro interés que solucionar el problema del agua de los pehuajenses. Entonces, un poco para sintetizar, porque el tema da para mucho más, esa es la respuesta. Bueno, pregunto cómo ve que el intendente de Henderson, Cortés, esté efectuando gestiones con gente de masa cuando desde la gestión de Pablo y Avelino han hecho intensa campaña en su favor. No es la primera vez que me lo preguntan y siempre contesto lo mismo. Yo no soy de criticar a los compañeros por las actitudes que tienen. Yo hablo bastante con Jorge Cortés y de hecho gestiono bastante para los vecinos de Henderson. En los próximos días vamos a estar entregando material deportivo para todos los talleres deportivos que se realizan en la ciudad de Henderson, con una inversión muy importante a través de un subsidio de la Cámara de Diputados que gestioné yo y por suerte comprado también en un comercio local. Pero, y acá para generalizar, para no hacer nombre, es un momento donde algunos compañeros no están poniendo sobre la mesa la problemática que vive nuestro país. Yo entiendo que los intendentes tengan que gestionar, pero yo no voy a dejar de ser crítico, por ejemplo, de María Eugenia Vidal en las cosas que creo que hay que ser crítico, o del presidente Macri por miedo a perder una obra, porque de hecho no la vamos a perder. Nosotros, el gran desafío que tenemos como gestión en Pehuajó es mostrarle a cada uno de los vecinos que, por supuesto, la importancia de ser parte de un proyecto, como lo éramos hasta el 10 de diciembre, donde había un gobierno nacional que nosotros tirábamos proyectos y nos devolvía financiamiento para esos proyectos. Digo, tirábamos en el sentido de tirar una pared y devolver otra. Sí. Pero el gran desafío que tenemos como gestión es mostrarnos todos que nosotros podemos seguir trabajando de la misma manera y transformando realidades. Y por eso para nosotros fue muy simbólica la inauguración de la Casa del Niño, porque para nosotros fue el primer escalón de una manera distinta de gestionar la ciudad. O sea, llevar adelante financiamiento propio con un esfuerzo de todos los pehuajenses, donde se empieza a valorar el ahorro de todos estos años, y cuando se hablaba de a dónde van los recursos, de dónde va el fondo educativo, inauguramos la Casa del Niño, estamos por inaugurar la pileta, vamos a inaugurar el centro oncológico, vamos a inaugurar el cine, vamos a terminar las viviendas, seguimos con las cuadras de pavimento. Entonces la gente ya se empieza a preguntar, me pasó el otro día, ¿cómo hacen? O sea, ¿de dónde sacan el dinero? Porque antes se lo mandaba Nación y ahora ¿de dónde lo sacan? Y bueno, es una manera distinta de administrar un municipio, de ordenarlo, por supuesto, de establecer prioridades. Algunos intendentes tienen otra lógica. Entienden que se puede llevar un trabajo en conjunto con Nación y con provincia, cuando hoy
ni Jorge Cortés, ni ninguno de los intendentes, digo, el otro día escuchaba una nota de Martín Insaurralde y decía, nosotros estamos trabajando en conjunto con la gobernadora. Yo le pregunto públicamente a Martín Insaurralde que me diga un trabajo en conjunto que estén haciendo. Ninguno, no te voy a poder decir ninguno. Digo, porque no, es mentira que el intendente no trabaja con la provincia de Buenos Aires. Digo, no hay trabajo para hacer. Hoy lo aclaraba un poco la secretaria de Cultura respecto a las políticas culturales. Digo, no hay trabajo para hacer. Nación y provincia no le están girando fondos a Pehuajó, pero nosotros no nos quedamos llorando en eso, porque sería muy irresponsable de nuestra parte. Nosotros vamos a inaugurar estos 4 años una nueva manera de gestionar una ciudad, que va a ser distinta a todas y sabe hasta lo que va a permitir que ningún intendente use nunca más como excusa no me giran fondos de Nación. Digo, eso como argumento. Dos preguntas respecto de esta situación. Primero, que en gobiernos que también son del Frente para la Victoria, gobiernos municipales del Frente para la Victoria, sí están recibiendo los fondos y se aducen a que se rindieron cuentas del manejo de los fondos que se hizo anteriormente. Lo mismo que estamos recibiendo nosotros. Los fondos que nos transfieren de Nación y de provincia, en realidad de provincia no, de Nación, son porque han podido encontrar todos los certificados que nosotros llevamos adelante de cada una de las obras que habíamos ejecutado. Se están girando fondos. Se están girando fondos adeudados respecto a las obras planificadas antes del 10 de diciembre. Bien. Por ejemplo, la Municipalidad de Pehuajó había certificado obras por 94 millones de pesos. O sea, el Estado Nacional le adeuda a la Municipalidad de Pehuajó en convenios 94 millones de pesos. Casa del Niño, convenio firmado, ejecutado presupuestariamente por el Ministerio de Planificación y demás. Y acá es donde va la actitud. Nosotros que nos vamos a quedar esperando que nos giren la plata o ser parte de una rencilla política de sentate conmigo, no me siento, no. Terminamos la Casa del Niño porque nosotros tenemos 150 chicos que tienen que disfrutar de la Casa del Niño. El pavimento Rafael Hernández. ¿Nos vamos a quedar esperando en la discusión? No. Tenemos la manera de gestionar que puede llevar adelante estas obras y que lo vamos a hacer. Y es lo que la gente se empieza a preguntar, ¿cómo hacen? Digo, ¿cómo hacen la Casa del Niño? ¿Cómo hacen el pavimento? ¿Cómo terminan las viviendas? Mirá lo que nos pasó recién con el mensaje. Lo terminamos con una administración absolutamente ordenada, donde yo creo que en materia de transparencia el intendente anunció una de las medidas más importantes que se hayan hecho en nuestra ciudad. Nosotros no tenemos problema que nos vengan a controlar. Digo, que venga cada ministro, que designe a alguien. Ya lo pusimos en el decreto, le pagamos hasta los gastos. Que nos pidan los convenios, que nos digan cómo lo ejecutamos, que revisen los precios, que vean cuánto pagamos los materiales, que vean qué empresas contratamos. Digo, en un momento donde la política, cierto sector de la política trata de ensuciar otro sector de la política, nosotros queremos que nos vengan a controlar y que nos vengan a auditar, porque les vamos a mostrar que vamos a terminar absolutamente todas las obras que dijimos que íbamos a hacer. La otra respecto a esto que decías, el intendente municipal en la apertura de sesiones ordinarias lo dijo, y también la concejal Rosa Ron cuando se evaluó la rendición de cuentas. Ambos hablaron de un déficit hoy por hoy en las cuentas municipales, números que estaban dando por primera vez después de mucho tiempo en contra, por llamarlo de alguna manera y para que sea claro. Entonces, si esa es la situación real de las cuentas del municipio, ¿de dónde salen los fondos que hoy aseguran tener para poder continuar con las obras? No, hay que ser muy cuidadoso con los conceptos. Cuando uno dice la palabra déficit, es que el municipio hoy no tiene plata para pagar los compromisos asumidos. La municipalidad tiene absolutamente plata para pagar todos los compromisos asumidos. De hecho, está a la vista que hemos sido uno de los pocos municipios que no se ha atrasado en su pago de sueldo, que no se ha atrasado en su pago de aguinaldos, que ha permitido dar los aumentos que tiene que dar, que no hay un atraso con los proveedores, que hay un esquema de pago absolutamente claro con los proveedores. Que nosotros somos muy cuidadosos de esto porque entendemos que son señales que se mandan cuando uno se empieza a atrasar con los salarios, claro, con los aguinaldos. Entonces, ahora después hay cuentas individuales, como la que charlábamos al principio de la nota y que tiene que ver con la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que si nosotros no dábamos un aumento como el que dimos, ahí sí aparecía esa cuenta en rojo. Digo, para que el vecino lo entienda, ahí sí vamos a gastar en la cuenta de tasa, alumbrado, barrido y limpieza más de lo que teníamos proyectado. ¿Por qué? Porque el precio del gasoil cambió, producto de la devaluación y el aumento del precio, porque el precio de la energía cambió, producto del aumento de las tarifas de alumbrado público. Digo, entonces, para tranquilidad de los vecinos, que se queden tranquilos que la municipalidad en lo financiero está absolutamente ordenada.
Por supuesto que hay cuentas que preocupan más que otras. ¿A qué se hacía referencia en este discurso, digo, al ejemplo de la tasa de alumbrado y barrido y limpieza? A lo que podía pasar, o a lo que estaba pasando en lo proyectado si no se daba el aumento. Bien. Digo, lo mismo que el aumento de salario de los trabajadores municipales. Nosotros desde hace años tenemos un esquema de aumento que te diría que, salvo el anuncio del intendente, es casi automático, porque los empleados municipales saben que marzo, abril, septiembre, octubre, que se realizan 2 aumentos al año, que siempre es al básico, que somos absolutamente conscientes que los salarios municipales deberían ser más altos y ahora aún más. Digo, lo que hoy un trabajador municipal compra con su salario no es lo mismo que lo que compraba hace un año, y nosotros en el próximo aumento vamos, y está trabajando la Secretaría de Hacienda en ese tema, a hacer un esfuerzo para tratar de compensar esto, y que hay políticas que tienen que ver con la macroeconomía de nuestro país que nosotros no podemos manejar. Nosotros podemos manejar el salario, pero no los costos de los productos en el supermercado o en el almacén de la vuelta del empleo municipal. Pero yo estoy absolutamente tranquilo, además de un dato muy positivo, que es el esfuerzo de todos los pehuajenses. Digo, Pehuajó, cuando analiza tasa por tasa, tiene un esfuerzo de sus vecinos que nosotros entendemos también como que es una manera de devolver, ¿no? A cada uno de sus vecinos. Cuando uno analiza la cobrabilidad del alumbrado, barrio y limpieza por encima del 70%, de la tasa de mantenimiento de la red vial casi en el 80%. ¿Pero por qué? Porque los productores tienen en la red vial su herramienta y pasan para ir, es su herramienta, digo, y ven la máquina trabajando. Entonces, cuando le llega a la red vial sabemos del esfuerzo, pero también sabemos que la pagan. Entonces, digo, yo soy absolutamente optimista respecto a las cuentas municipales, sin dejar de decir que es una situación macroeconómica absolutamente distinta. Lo que la municipalidad gastaba en combustible hoy se duplicó por el aumento de precio. Digo, piensen que yo siempre digo lo mismo, el mejor macroeconomista lo tiene su vecino en el bolsillo. Lo que vive el vecino en su economía del hogar, lo vive la municipalidad, lo vive la empresa, lo vive en un contexto donde además la municipalidad se ha transformado en un motor también de Pehuajó, ¿no? Donde muchos proveedores te empiezan a reconocer que la municipalidad es el mejor cliente que tienen, y donde nosotros tratamos de volcar todo el dinero acá porque sabemos que hay dinero que se vuelca en Pehuajó, y en un contexto donde uno va a los comercios y el parate económico es absoluto. Y no lo digo yo, preguntémosle, le debe pasar a ustedes, digo, hasta con la dinámica de cobro de la publicidad. Digo, hay un contexto de enfriamiento y recesión que está golpeando el bolsillo de los sectores medios y trabajadores de nuestra ciudad, de la provincia y del país. La última, queda un montón, pero sabemos que no hay mucho más tiempo, ni para ustedes ni para nosotros. Decías que se pidió una auditoría general de cada uno de los ministerios para que se auditen las obras, pero hay un reclamo permanente de los concejales de la oposición que no se abrieron los números para que se pudieran analizar algunas cuestiones cuando se estudió la rendición de cuentas. En este caso, ¿no es más simple abrir las cuentas a los concejales que representan al pueblo a pedir que se le pague un viático a un ministerio que llegue desde nación o de provincia a auditar 7 u 8 años de gobierno? Mirá, Andrea, en primer lugar, desmentir lo que dicen los concejales. ¿Sabés cuántos concejales si consideramos que hay 8 de la oposición, fueron regularmente en el horario que asignó la Secretaría de Hacienda para controlar los puntos y ver la documentación en la rendición de cuentas 2016? 2. O sea, de los 8 concejales de la oposición, fueron 2. Y con esto no quiero hacer nombres para ser absolutamente ecuánime con todos. Segundo, nada tiene que ver la auditoría que nosotros pedimos con el control de las cuentas que puede llevar adelante un concejal. De hecho, nosotros estamos redoblando la apuesta con esto. O sea, nosotros le ponemos la documentación que hay que poner en la rendición de cuentas. Ahora estamos analizando un sistema de respuesta de los pedidos de informe que va a ser novedoso en la provincia de Buenos Aires, pero después decir que hay especialidades en materia de control, digo, y que ningún concejal tiene la posibilidad de auditar cosas o cuestiones que puede hacer un ministerio. Y en tercer lugar, que cada una de las oficinas de la municipalidad tienen que trabajar y poner a disposición de los concejales en el momento oportuno. Digo, no pueden estar contestando ridiculeces como, por ejemplo, ¿sabés uno de los últimos pedidos de los concejales de la oposición? De algunos, porque digo, no metamos a todos en la misma bolsa. De algunos concejales de la oposición, ¿cuál fue? El extracto bancario de todas las cuentas de la Municipalidad de Pehuajó de los últimos 8 años. No alcanza el estudio que tenemos acá para imprimirle el extracto bancario, son papeles y digo, piden cosas sin sentido. Y después
decir que uno tiene que ser responsable del lugar que le toca ocupar, y acá voy a hablar con una referencia al caso mío. Yo tengo 8 pedidos de informe presentados de diciembre a la fecha que tiene que ver con Río Quinto, que tiene que ver con el proyecto del Canal de la Fuente, que tiene que ver con lo que pasó en el allanamiento del caso Ballesteros, todo dirigido al ministro de Poder Ejecutivo. Todavía no me contestaron ninguno. Tengo expectativa a que me contesten el de ABSA, porque me parece un tema central, bueno, como charlábamos, de nuestra ciudad. Y vos me escuchaste gritar contra el ministro, La verdad que el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, antes que contestarme el informe a mí, que por supuesto es importante que me lo conteste, tiene que estar ocupado de ver cómo soluciona la inundación del Río Quinto. Entonces yo también entiendo de funciones y entiendo de roles. Cuando uno es ejecutivo, tiene ciertos roles y ciertas acciones que llevar adelante y ser transparente con quien hay que hacerlo. No tomar medidas de maquillaje como piden algunos concejales de la oposición, que te repito, pidieron los extractos bancarios de los últimos 8 años de las 3 cuentas de la municipalidad. Aparte, ¿para qué? Digo, aparece 19 de abril, un código, el ingreso de 1.100.000 pesos. 19 de abril, otro, digo, no hay absolutamente nada que controlar con eso. Entonces, tenemos que ser muy claros, y yo, como soy responsable desde mi rol legislativo en la provincia de Buenos Aires, exijo y solicito que también seamos responsables los que tenemos roles legislativos en nuestra ciudad respecto a la ejecución de los distintos programas. El Poder Ejecutivo está para ejecutar, el Poder Legislativo está para legislar y controlar en el momento que lo tenga que hacer. Yo no puedo tolerar que la oposición salga a decir que no se muestran, cuando a la rendición de cuentas, que es un trabajo que tienen que hacer los concejales, que se pone un horario, que se pone todos los expedientes de disposición y todo, de los 8 fueron 2 nada más. Abelino, como siempre, muchísimas gracias. Nos excedimos un montón en el tiempo que estaba estipulado, 10 minutos, un poquito menos, para la 1 de la tarde. Pero bueno, quedaron muchísimas consultas pendientes que seguramente en alguna próxima visita estaremos trasladando también. Cerramos, entonces se quedó ahí contestando mensajes. Cerramos. No, perdón, creí que el cierre lo daba, la locutora. Pido disculpas, no, agradecido, Andrea, de verdad. La verdad que debe ser una de las notas más largas que hemos hecho. Creo que sí. Pero bueno, agradecido y por supuesto que siempre a disposición y remarcando, porque me parece importante por el hecho que ocurrió en el medio de la nota, que siempre absolutamente dispuesto a contestar todo como lo hicimos hoy, los temas que a uno más le agrada hablar, que tienen que ver con el ejecutivo y el hacer y el construir, y los temas que a uno más le preocupan o más le interesan resolver, y todavía no he encontrado gestiones para resolverlo, pero siempre absolutamente abierto a responder de esa manera. Ahora sí, muchísimas gracias, el diputado Abelino Zurro del Frente para la Victoria. Quedaron un montón de consultas que seguramente vamos a ir trasladando. Nosotros cerramos esta nota y agradecemos a toda la gente también por su participación.